quería agradecerles a la presencia de todos ustedes en este evento. La verdad, el tema presentado, organizado por este Instituto de Derecho Tributario al que represento, en cabeza del doctor Jorge Haddad como presidente. Le damos la bienvenida a todos, en particular a los doctores Mariano Lucchesi y Juan Parra, quienes van a ser los oradores de este ciclo, de esta mesa redonda. En primer lugar, quiero destacar la trascendencia del tema intercambio de información y la relevancia que tiene para los abogados y al mundo en general lo que hoy está ocurriendo. Sin duda, en el año 2001 fue un año de quiebre en el mundo producto de la caída de las Torres Gemelas. Esto generó de partes diferentes gobiernos, en particular a la cabeza de Estados Unidos, una mecánica de controles, de traslado de fondos, de traslado de datos financieros que sin duda han sido los que han permitido financiar estos y muchas de otras de las circunstancias de los megas delitos que se producen en el mundo. Desde el plano fiscal, y esto es lo que compete, hemos visto que las diferentes administraciones tributarias han perseguido no solo ya la evasión, sino delitos de gravedad mayor, como son el narcotráfico, como son la trata de personas o actos de la envergadura del que mencionábamos al inicio. Este tipo de circunstancias se ha visto compelido, llevado esto plasmado a través de normas que aparecieron en forma tímida desde un inicio, pero que luego han de algún modo plagado la totalidad de las actividades que hoy por hoy se llevan adelante en el mundo. No es casual que haya un depósito de fondos y que cualquier banco esté preguntando. Cuando recibe la información te dice muchas gracias por la información que me dio, pero le rogamos que cierre la cuenta o le transferiremos, le reenviaremos un cheque vía correo para que usted deje de funcionar acá, ¿no? Es decir, esto que antes parecía insólito y uno estaba acostumbrado que el banco te quería seducir a tener los fondos, hoy los diferentes controles y los intercambios llevan a este tipo de circunstancias. Frente a todo eso, en este intercambio de información tenemos esta práctica de tres mecanismos que acá se enunciaron en la presentación, que son el CRS, el FATCA y el CBC, que son los que van a, de algún modo, aparecer en la práctica cotidiana en materia financiera. Para ello hemos contado con la bondadosa colaboración de dos especialistas en el tema. El primero a quien voy a presentar es Mariano Lucchesi, que es abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, es magíster en asesoría legal por la Universidad de Navarra, España, tiene cursos de posgrado en Management y Negocios en el IES de Business School y en el LMN de la Universidad de Itela. Es doctorando en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y es autor de numerosos artículos, además de docente universitario de grado y posgrado. Por otro lado, nos acompaña y la bienvenida, ya que no nos vamos a tratar temas técnicos tributarios no futbolísticos, por supuesto, lo tenemos al colega Juan Parra, abogado, también especialista en Derecho Tributario, con una maestría en Gobierno de Territorio y Gestión Pública en la pontificia y muy conocida Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Fue asesor del director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional de Colombia durante un ciclo importante de tiempo. Se desempeñó como jefe de Grupo de Intercambio Internacional, justamente nada más ni nada menos en la implementación de la interpretación de las CRS, FATCA y CBS en Colombia. Y fue miembro del equipo de negociación de los tratados de doble imposición por Colombia dentro de otras funciones técnicas. Con lo cual, el currículum de quien van a ser hoy los expositores habla por sí mismo de la profundidad que los temas que van a tratar, en conocimiento acabado que ellos tienen, y con la bondad del caso le vamos a pedir que sinteticen todo esto para nosotros en al menos no más de una hora para poder, digamos, de algún modo comprimir estas grandes ideas de la trascendencia de estos puntos. Por favor, Mariano, adelante. Bueno,
Muchas gracias, Pablo. Si quieren paso a compartir. Para nosotros, hablo por mí y por Juan, yo ya dejo de verlos. Es un gusto estar en el colegio, en la comisión de tributario, así que gracias a Jorge y a Pablo. Básicamente para comprimir todo el tema de intercambio de información, la idea, un poco que hablamos con Juan, es tocar el tema de intercambio de información y focalizarnos en el tema de el intercambio de información con entidades financieras. Para eso, en realidad, para hablar y de manera muy sintética, la idea es abordar la temática viendo desde el punto de vista internacional y el punto de vista doméstico. Generalmente uno tiene la complejidad de ver estos temas, desde qué punto sus reglamentaciones internas inciden en el área internacional y muchas veces se pierde de vista cómo vienen absorbidas por el punto de vista doméstico todas estas normativas que siempre, o suele ser lo habitual, que tengan a favor o en contra la embebida por parte de organismos internacionales o en determinados casos, por ejemplo, con el tema de FATCA, vamos a ver qué es por el tema de Estados Unidos, todo lo que es la reglamentación internacional. Así que básicamente, sí. Perdón, Mariano, te interrumpo, solo para transmitirle a todos los asistentes que hemos intentado de algún modo ampliar la imagen, pero no hemos podido desde lo tecnológico, así que como todos la ven, se ve lo suficiente como para compartir. No es que falta dar el clic en la pantalla, sino una cuestión tecnológica del equipo no lo permite hacer, pero simplemente para que ustedes lo puedan visualizar y una suerte de resumen. Adelante, Mariano. Gracias, Pablo. Así que básicamente nosotros lo que vamos a puntualizar muy brevemente en estos 45 minutos que nos quedan es hablar un poco del aspecto internacional que brinda un organismo supranacional, criticado o no, depende de quién tenga la posibilidad de criticarlo o acompañarlo, eso dependerá de cada ideología o fomento de política fiscal internacional. Y desde el punto de vista doméstico, cómo Argentina implementó todos estos regímenes de intercambio de información, puntualizados obviamente por el corto tiempo en entidades financieras. Una digregación muy breve. Generalmente cuando uno se habla del plan BEPS, que es muy habitual, se hace la pregunta de qué forma o de en qué punto agrega el intercambio de información al plan BEPS, que es la modificación del sistema internacional tributario en esta nueva era desde el año 2012 en adelante, o previamente con una crisis económica desde el año 2008. La realidad es que el intercambio de información no forma parte directa del plan BEPS, sino que lo forma de parte tangencial, y uno de los puntos que no vamos a llegar a ver hoy es con el tema de el Country by Country Report, que va a ser la acción 13, que está relacionado con precio de transferencia, que sí absorbió Argentina y forma parte de un estándar mínimo. Y por otro lado, el intercambio de información también lo forma en el plan BEPS de manera tangencial con la acción 5, que es básicamente el intercambio de información con administraciones tributarias para enviarse entre las administraciones tributarias y que no tienen conocimiento los contribuyentes sobre el tratamiento de determinados esquemas que podrían llegar a ser nocivos para los estados. Eso es como un comentario preliminar. El plan BEPS no toca de manera directa, sino tangencial el intercambio de información. El intercambio de información puede ser visto desde el punto de vista internacional por un tema de situaciones, motivos, vigencia y aceleramiento. Hoy en día, el intercambio automático de información está planteado como un nuevo paradigma del intercambio de información, pero lo cierto es que no es una modalidad nueva. El intercambio de información automático tiene más de 100 años o un poco menos. Generalmente la doctrina lo suele citar del 1936, pero lo cierto es que no vendría a ser un nuevo paradigma, sino por los hechos que voy a comentar ahora de manera muy breve. Si uno analiza el sistema internacional tributario y no el derecho internacional tributario o convencional tributario, uno ve que la doctrina internacional solía posicionar al sistema internacional tributario previo al 2000 como un sistema opaco, un sistema que favorecía a través de la falta de información
una sinergia o una externalidad negativa para el sistema dentro de la economía para generar determinadas estructuras y no como planificación fiscal desde mi punto de vista, sino como planificación patrimonial para generar determinadas estructuras donde al fisco se le menguaban recaudaciones o se le evadían impuestos. Esto es puesto en el G20 en el año 2000, previo había habido un reporte en el año 1998 sobre el tema de planificaciones fiscales nocivas, y el G20 pone en el año 2000 como tema de discusión o necesidad del sistema internacional tributario que uno de los grandes problemas era tanto las planificaciones fiscales en paraísos fiscales o países de baja tributación, pero también pone de relieve que una de las necesidades que requería el mundo era el fomento, la efectividad en el intercambio de información, y lo pone como de relieve ya en el año 2000 en adelante. Los países lo ponen como uno de los prismas más importantes para empezar a cambiar el sistema internacional tributario y que los estados empiecen a poder recaudar más. Dos de los factores, si bien nosotros sabemos que hay tres formas de recaudar o de intercambiar información, mejor dicho, para los países, la realidad es que dos de ellas eran las primordiales en el año 2000. Por un lado, se le quiso dar un gran avance al intercambio de requerimiento. ¿Por qué? Porque básicamente el intercambio de requerimiento es mucho más efectivo para los fiscos, porque ya tiene predateado la forma en que va a controlar y fiscalizar a ese contribuyente. Mientras que el intercambio automático, como está visto y vamos a ver hoy, genera un montón de problemas o un montón de situaciones donde el propio fisco, si bien tiene un avance en la información de manera masiva, por la forma en que se transmiten los datos, que a veces se suele denominar en la jerga de la doctrina internacional como que llegan de manera sucia o opaca, genera un procesamiento de datos mucho más dificultoso para poder controlar al contribuyente. Por lo tanto, si uno veía de qué forma las administraciones tributarias podían efectivizar ese avance en el control y la lucha contra la evasión, el terrorismo, y todo lo que es el lavado de activos, claramente el intercambio de requerimiento era más eficiente hacerlo en ese estándar de requerimiento que el automático. El problema es que, como vamos a ver, en el año 2008, después de la crisis económica que tuvo el mundo, empezaron a darse cuenta del intercambio de requerimiento era mucho más dificultoso para conseguir la información, por lo tanto empieza a hacer un avance sobre el intercambio automático. Y obviamente uno de los países que pone el puntapié inicial para que el intercambio automático se geste como un nuevo estándar, que en realidad no era un nuevo estándar por lo que estábamos hablando, pero empieza a estar en la punta de lanza, es Estados Unidos. Y Estados Unidos lo hace después de esta crisis del 2008, donde empieza a través de una ley de fomento contra el desempleo, instaura lo que es la ley FATCA, que básicamente la ley FATCA quiere decir un establecimiento automático para el control o el compliance de todo lo que son la trazabilidad de las fluctuaciones financieras que decía un nacional estadounidense en operaciones de otros países. ¿Por qué FATCA pasa a ser el puntapié que toma la OCDE para todo lo que vamos a ver ahora del CRS? Es simplemente porque Estados Unidos tenía, a través de su poder de imperio, la posibilidad de instaurar, mediante las sanciones que vamos a ver, la factibilidad para absorber ese tipo de información de manera directa a través de las entidades financieras. Por lo tanto, la primera conclusión es que a través de este desarrollo de intercambio automático de información, plasma un Estado de manera unilateral la absorción de esa información a través
de un mecanismo no solamente disuasorio, sino de implementación en base a las sanciones que iban a ser o son hoy en día, como por ejemplo dar de baja el SHIN, que sería la identificación tributaria en ese país para no poder operar, o la gravabilidad en base a una alícuota específica para la trazabilidad con aquellos que no pudieran dar esa información. Por lo tanto, eran gravosas y por tanto, todas las entidades financieras fuera de Estados Unidos terminaba siéndole conveniente informar eso de manera automática por las penalidades que generaba. Que es interesante ver esto como momento histórico y las sanciones que pone Estados Unidos por la falta o disuasión que va a generar cada estado para generar ese tipo de intercambio. Y vamos a ver que Argentina tiene establecidos dentro de sus sanciones determinadas formas disuasorias para cumplir con ese mecanismo automático establecido, ahora vamos a ver, con la OCDE, pero a nivel de ley de fondo, que es una de las grandes críticas que hace la OCDE, es la falta de sanciones que generan esa disuasión a través de la Ley de Procedimiento Tributario, artículo 38 en adelante, que generan una no disuasión en cierta forma para poder cumplir con esos regímenes. Dicho eso, entonces tenemos dos paradigmas. Por ejemplo, tenemos el punto de vista de la OCDE, que Argentina forma parte, en realidad como adherente y no como miembro. Y por el otro lado, lo que veníamos diciendo del tema de FATCA, que lo hace de manera unilateral y después lo va ampliando de manera bilateral o de convenios tributarios a través de dos modelos, el modelo 1 y el modelo 2, que ahora vamos a ver, y la diferencia básicamente vamos a ver que está dada en quién transmite esa información. Desde el punto de vista de la OCDE, el intercambio de información tiene que ser visto desde tres aristas. Uno, desde los convenios tributarios, que uno los va a encontrar en el artículo 26 y 27 de los modelos, tanto de la OCDE o de la ONU, y dentro de esos modelos vamos a ver que está dentro de los comentarios la forma de intercambiar de manera automática. Por ejemplo, un antecedente que podemos ver de qué forma se transmitieron informaciones al Estado argentino son los casos del año 2014 con el caso del HSBC por la causa Falciani, más allá de los planteamientos que hubo de la forma que fue obtenida esa información. Lo cierto es que el fisco francés transmite a través del artículo 26 del modelo que tenía firmado con Argentina la información. Ahora, si bien esos convenios y la mayoría de los convenios de Argentina, más allá de todos los que fue firmando en el año 2012 en adelante, que fueron varios, aún no muchos vigentes, pero sí negociados, que tienen las nuevas cláusulas y estipulaciones del marco internacional, lo cierto es que hay un cambio de política fiscal internacional de cooperación desde el año 2012, previo a BEPS, pero se acompaña fuertemente del año 2013 en adelante a través de los acuerdos bilaterales de información. Si uno recuerda o ve el antecedente de la ley de impuesto a las ganancias, previo a la reforma del año 2017, ve que una de las formas de no generar sinergias negativas dentro de lo que es el impuesto a la ganancia o bienes personales venía seguido de que el país tenga firmados acuerdos de cooperación. Dentro de esos acuerdos de cooperación venían seguidos el fuerte intercambio de información o negociación de manera bilateral, que son los TIEA. Esos convenios TIEA generalmente tenían las formas de ser tanto a requerimiento o posiblemente podían ser de manera automática. El tercer punto que uno tenía para poder llevar a cabo este intercambio de información es lo que empieza a ser el nuevo movimiento del intercambio automático de información a través del convenio multilateral que gesta la OCDE a través de la asistencia administrativa mutua en materia fiscal. O sea que esos serían los tres pistones que tendría la Argentina para negociar este tipo de intercambio de manera automática o a requerimiento. La otra postura, que no es de la OCDE, va a venir a través de FATCA, a través de los unilateral. Si uno no tiene negociación con FATCA, Argentina ya lo tiene,
entonces pasaríamos a todo lo que es el acuerdo que vamos a ver ahora de intercambio internacional. Como decíamos, y para hacerlo bastante rápido, para poder llegar al diagrama de la RG que implementan estas posturas desde el punto de vista de Argentina, lo cierto es que en el 2011 es que se firma este convenio multilateral, el último que decíamos, el MAC, y entra en vigencia en el 2013. Argentina pasa a ser uno de los firmantes tempranos de este MAC, adhiriendo, y como buen alumno de la OCDE, generalmente Argentina adhiere en su mayoría a todo lo que son las recomendaciones de la OCDE. De hecho, avanza tanto, y esto no tiene que ver puntualmente, pero para ver cómo Argentina adhiere de manera automática a veces a la OCDE, que dentro de la ley de presupuesto que se envía hace 2 semanas al Congreso aproximadamente, llamó la atención notas periodísticas públicas y el preformato de la ley de presupuesto donde se adhería al pilar 2, que es la acción 1 de BEPS. Uno llamaba la atención y cuando ve la ley de presupuesto enviada al Congreso, eso estaba eliminado, pero quedaba dentro de las conclusiones del envío al presupuesto, quedaba la manifestación de que el Pilar 2 iba a aumentar una recaudación en 4.76% de la recaudación del Estado, lo cual, si uno analizaba las recomendaciones de la OCDE al Pilar 2, para países importadores de capital como Argentina, lo cierto es que no era tan cierto ese punto, y de hecho se está discutiendo a nivel regional cuán importante es el Pilar 2 para este tipo de economías, y por eso parecería que si bien somos buenos alumnos, a veces no hacemos el análisis profundo para poder enviar ese tipo de análisis. Lo cierto es que el Pilar 2, si bien no es de intercambio de información, uno ve cómo Argentina es tan buen alumno que genera adhesiones a veces de manera temprana. Desde el punto de vista de asistencia, sí. Una de las discusiones que se genera en doctrina es, bueno, ¿cuál es el incentivo para un país importador de capital para generar este tipo de adhesiones de manera multilateral? Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, una discusión, si bien era anacrónica, venía con convenios tributarios y uno decía, bueno, si uno es un país importador de capitales, generalmente lo que está haciendo es cediendo fuente. Por ende, en realidad, el interés es un tema de inversiones y no es un tema de recaudación, ya que si soy importador de capitales, estoy cediendo recaudación, pero si lo hago en paralelo con la cantidad de inversiones que puedo generar, puedo hacer una compensación. Ahora, si eso lo traspolamos a todo lo que es intercambio de información, uno podría decir, ¿por qué como Estado voy a estar recaudando información si soy un país importador de capitales que tengo que estar externalizando cuando en realidad la mayoría de mis contribuyentes van a estar en el interior y no en el exterior? Y ahí se entrelaza que el intercambio de información se focaliza en países importadores de capital sobre temas de evasión, terrorismo y corrupción. Entonces, muchas veces al país importador de capitales puede generar un control con gente que está evadiendo y no sirve tanto para el control fiscal que tengo dentro del esquema de recaudación. Yendo a lo que es FATCA, y es un poco lo que hablábamos, es que el IGA 1 y el IGA 2 se basa, y para ser bastante breve, es que el IGA 1 se focaliza sobre entidades financieras o la forma que me canaliza la información de manera automática el Estado que me la está transmitiendo, mientras que el IGA 2 hace una triangulación donde es la administración tributaria el cual la determina. Argentina tiene el 2. Y ahora yendo a la parte doméstica, ¿cuáles son los organismos de Contralor? Bueno, nosotros vamos a tener dentro de la normativa, que va a ser la 4056, va a ser la norma madre de Argentina para canalizar este tipo de información. Vamos a ver que hay diferentes organismos, como por ejemplo el BCRA, la CNB, la Superintendencia de Seguros, que van a estar canalizando este tipo de marcos regulatorios, y cuando
la RG me está hablando, que esto es lo más importante para digerir este tipo de normativas que se basan en anexos y no propiamente dicho en los artículos. Cuando esté hablando del anexo 1, siempre se va a estar refiriendo a todo lo que es la normativa que estábamos hablando de la OCDE, que es el CIERES. Cuando esté hablando del anexo 5, está hablando de toda la normativa arreglada o negociada por Argentina en base a FATCA. Y acá es un poco lo que hablábamos antes, que básicamente fue un adoptante temprano del instrumento multilateral y que esto nace en el año 2015 ya con la adhesión de Argentina sobre el régimen de información. ¿Cuáles son los antecedentes de FATCA? Básicamente es que una negociación previa con Estados Unidos, que es en el año 2016, y fue a requerimiento. Pero dentro de ese convenio que tenemos a requerimiento en el año 2016 con Estados Unidos, había un artículo 6, o hay un artículo 6, donde potencialmente refiere al intercambio automático de información. Cuando llega el año 2022, la suscripción del intercambio automático de información se basa en este artículo que estábamos mencionando, que es el artículo 6, y que va a tener vigencia del año 2023, desde el 1 de enero, y que básicamente lo que refiere es la forma en que los estados acordaron, Argentina y Estados Unidos en este caso, a intercambiar la información de manera directa y automática, cumpliendo obviamente todo lo que es la confidencialidad, que hoy en día va a estar predatada a un control por parte de Estados Unidos. ¿Cuáles son las generalidades de CIERES y FATCA? Punto 1 es que va a ser un reporte que va a ser anual, que va a ser un año fiscal previo, que la presentación va a ser realizada desde el punto de vista de Argentina a través del micrositio de AFIP, información financiera CIERES FATCA, y se va a enviar a través del formulario de la DDJ 8301 y a través del web service de presentación de DDJ de contribuyentes. Uno de los temas puntuales o que es de consulta es, ¿qué pasa si no tengo cuentas reportables? ¿No tengo que reportarlas? Sí, uno tiene que reportarlas con el legajo de sin cuentas a declarar. Acá hay una probabilidad o proyección de cuentas que se están intercambiando a nivel de AFIP y obviamente todo lo que es la utilización del intercambio de información, que son obviamente para todo lo que es el control y presunto interés fiscal para el combate fiscal. ¿Cómo se implementa desde el punto de vista de Argentina a nivel normativo todo lo que es CIERES y FATCA? Nosotros lo que tenemos que ver es cómo se proyectó CIERES en Argentina, y es básicamente del año 2015 uno empieza a ver un dinamismo en todas las recomendaciones que hay de la OCDE a través de reglamentaciones de AFIP. Lo importante a tener en cuenta a la hora de analizar este tipo de datos es que la norma madre que va nucleando es la RG de AFIP, la 4056 del 2017, que se va actualizando y va embebiéndose de todas las modificaciones que van habiendo del 2015 al 2022 y que seguramente vendrán en adelante. Si uno ve a nivel CIERES, la última va a ser en el 2021, que lo más importante que tiene esa RG es que incorpora normas de cumplimiento, capacitaciones y protección para los agentes. Y obviamente en el 2022, después de cuando estaba prevista la firma y la vigencia del intercambio automático con Estados Unidos, se genera lo que va a terminar siendo este anexo 5 de la 4056, es la RG 5303, que instrumenta este acuerdo entre Estados Unidos y Argentina. Acá tenemos un esquema de cómo sería condensada la RG que nuclea todo lo que es el intercambio de información automático para entidades financieras, y vamos a ver que obviamente el anexo 1 es lo que nos va a dar, que es lo que estamos comentando, la OCDE, y el anexo 5 nos va a dar la FATCA,
Y lo que tenemos que ir viendo, que es lo que va a comentar ahora Juan, es de qué forma depuramos esta debida diligencia o el cumplimiento de reportes que va a terminar siendo el compliance de los sujetos obligados en esta RG para poder depurar y transmitir al fisco y hacer el debido cumplimiento. No sé, Juan, si querés seguir. Perfecto, Mariano, claro que sí. Bueno, primero quiero darle las gracias a Pablo, a Mariano por esta invitación. Creo que es el momento preciso para que les cuente un poco la experiencia desde Colombia. Pues no tenemos mucho tiempo. Ustedes saben que la normatividad de CRS y de FATCA pues tiene como de largo como de ancho, ¿cierto? Tiene muchas aristas que tienen que revisarse particularmente cada uno de los casos, y sería irresponsable de parte de Mariano y mío decirles que en una hora pues vamos a ver tanto los anexos técnicos, digamos, cada una de las particularidades. Sin embargo, teniendo en cuenta, digamos, un poco la experiencia de Colombia, pues ya llevamos 9 años en el reporte de FATCA, sí me gustaría contarles de pronto ciertos temas que, digamos, muchas veces no se tienen en cuenta desde el principio, pero que al momento, digamos, ya de hacerlos o presentar los reportes se vuelve sumamente importante. El primer tema, digamos, es como lo mencionaba Ian, CRS, pues tomó, digamos, la normativa a partir de FATCA, es decir, que no es un copy-paste igual, pero pues muchas de las cosas que trae FATCA son cosas, digamos, que ya las trae CRS, que es un tema que ustedes, digamos, tienen más conocimiento, pues porque hace también varios años también ustedes hacen parte del intercambio automático de información bajo CRS. Entonces, en este primer punto, pues lo importante es entonces identificar cuáles son estos sujetos de reporte de FATCA, ¿cierto? Y hay, digamos, una similitud entre los sujetos de reporte de CRS y de FATCA, son los casos de la institución de custodia, la institución de depósito. Y aquí en este tema de la institución de depósito voy a parar un segundo, y es sobre todo por el tema, digamos, de las cuentas de crédito o las tarjetas de crédito. Digamos, hay un punto que es muy importante tener presente, y es que las tarjetas de crédito, ¿cierto? En principio, esas cuentas de tarjetas de crédito no están obligados a ser reportados bajo FATCA o bajo CRS. Sin embargo, la norma es muy clara e indica si yo le puedo pagar en exceso esa cuenta que tengo de crédito, ¿cierto? Y no tengo políticas como institución financiera que me permitan o que obliguen a la institución financiera a devolver esta plata dentro de los 60 días siguientes o antes de finalizar el 31 de diciembre del año objeto de reporte y no se tenga más de $50,000 en este, pues esa cuota también va a ser objeto de reporte, y no solamente va a ser objeto de reporte, sino esa institución o esa entidad que solamente se encarga en muchas oportunidades de dar créditos o expedir tarjetas de crédito, también van a estar obligadas a reporte bajo CRS y FATCA. Entidades de inversión también están obligadas a este reporte. Compañías de seguro específicas que muchas veces, y como ya no lo hemos analizado, se cree una compañía de seguros no está obligada al reporte de CRS y FATCA, pero es claro, digamos, y la norma así lo trae. Y, digamos, las instituciones financieras argentinas, como mencionamos ahí precisamente, en el sentido en que cuando una sucursal de una institución financiera extranjera se encuentra localizada en Argentina, está obligada a cumplir con CRS y FATCA, pero cuando una sucursal de una sociedad argentina está localizada fuera de Argentina, pues no está obligada a cumplir con CRS en FATCA de Argentina, sino se tendrá, digamos, las disposiciones de esa jurisdicción. Si quieres, por favor, la siguiente diapositiva, Mariano. Bien, ahora vamos a ver cuáles son entonces esos sujetos excluidos de reporte. Vamos a ver las entidades gubernamentales, las organizaciones internacionales, el Banco Central,
fondos de retiro de participación amplia o de participación reducida, los fondos de pensiones de una entidad gubernamental, organización internacional o los emisores de tarjeta de crédito calificado. Y aquí entonces volvemos a la importancia de revisar cuando la entidad solamente se encarga de emitir tarjetas de crédito, si se cumple este tema que les acabo de decir, no permitir, digamos, pagos en exceso o en la medida que se permita, pues que se devuelva el dinero antes de los 60 días. Vehículo de inversión colectiva exento, instituciones financieras pequeñas o de alcance limitado que clasifiquen cumplidoras bajo FAT. Este punto, digamos, es muy importante revisarlo. Por lo general, lo que hacen las administraciones tributarias de los países es que expiden una lista en el cual se indica cuáles son las instituciones financieras pequeñas o de alcance limitado para evitar, digamos, confusiones, y entidades de inversión que consideradas cumplidoras y otras normas especiales. Entonces, a gran escala, estos sujetos se encuentran excluidos del reporte. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Mariano? Perfecto. Bien, vamos a ver un tema que ha causado, digamos, mucho recelo en respecto de la diferencia de CRS y FATCA cuando una cuenta es considerada reportable. En CRS, ustedes saben, digamos, el primer punto importante a tener en cuenta es que no importa el saldo de la cuenta, si el saldo de la cuenta es 1 peso, 1.000 pesos, 20.000 pesos, ¿cierto? Siempre va a estar, digamos, sujeta de reportes a cuenta, es decir, no importa el saldo. Pero lo importante es entonces entrar a revisar esa cuenta, el titular de esa cuenta, si es una persona reportable o no, ¿cierto? Y esa persona declarable o esa persona reportable es en principio, digamos, el titular de la cuenta cuando sea residente fiscal en una jurisdicción diferente a Argentina y de la cual, digamos, haga parte esa jurisdicción, haga parte del acuerdo. Hay un tema, digamos, importante, y digamos, yo siempre se lo he manifestado en instituciones financieras, y es que siempre debe tratar de obtener toda la información posible, así esa información no vaya a ser remitida a esa jurisdicción. Supongamos el caso de Venezuela. Venezuela no hace parte, digamos, del acuerdo para intercambio de cuentas financieras bajo CRS. Sin embargo, en la medida en que Venezuela en su momento llegue a ser parte, pues lo que va a pasar es que le va a tocar a la institución financiera volver a recopilar toda esta información. Entonces es mejor desde el momento 1 de apertura de la cuenta, pues tener toda la información soporte. Realmente hay un tema muy importante a tener en cuenta, y es que no solamente los titulares o las personas reportables son personas naturales, también pueden ser personas jurídicas, ¿cierto? O entidades. Y en este caso es muy importante revisar entonces este concepto de entidad no financiera pasiva. El concepto de entidad no financiera pasiva se debe entender, pues, toda entidad no financiera en donde más del 50% de sus ingresos correspondan a ingresos pasivos. ¿Por qué es muy importante? Si la entidad no financiera, así sea activa o pasiva, es residente fiscal en otra jurisdicción, pues en principio ya se entiende como entidad reportable, ¿cierto? Pero adicionalmente, respecto a las entidades no financieras pasivas, supongamos una sociedad de Colombia, vaya a abrir una cuenta en Argentina y dice, mire, la mayoría de mis ingresos vienen de rentas pasivas, es decir, yo soy una entidad no financiera pasiva. En estos casos, ¿qué sucede? Ya no solamente es importante saber la residencia fiscal de la entidad, sino también este concepto que ustedes también utilizan mucho, es el concepto del beneficiario final, ¿cierto? Eso es el mismo concepto de personas que tienen el control. Y ahí vamos a entrar entonces a revisar si esas personas que ejercen el control de esa entidad no financiera pasiva pueden ser también consideradas personas declarables o personas reportables. Entonces, volvemos al caso, una sociedad colombiana, la cuenta
en una institución financiera en Argentina, y esa entidad no financiera pasiva tiene como controlante a Juan Daniel. Juan Daniel, en la medida que es una persona, ¿cierto?, residente fiscal en Colombia, pues también deberá ser reportado por la institución financiera. Esto es importante y, digamos, lo centrado bajo CRS, pero lo mismo aplica en el caso de FATCA. En el caso de FATCA, ustedes ya saben que, digamos, ya no hablamos de todas las jurisdicciones que hagan parte del acuerdo, sino entramos a hablar precisamente de Estados Unidos. Sin embargo, en FATCA, digamos, es importante para revisar ya cómo es el tema cuando vamos a hablar del monto de las cuentas. Para esto es muy importante, digamos, vamos a ver más adelante la diferencia entre una cuenta preexistente y una cuenta nueva, ¿cierto? ¿Por qué es muy importante? Digamos, hay diferentes posiciones, digamos, si la cuenta es preexistente y es de una entidad, debe realizarse una diligencia de identificar la cuenta si es reportable o no. Si por el contrario la cuenta es de una entidad, pero es una cuenta nueva, tiene otra forma de identificar si es una cuenta reportable o no. Lo mismo para las personas, ¿cierto?, naturales, en donde se tiene que identificar si es una cuenta preexistente o una cuenta nueva. A diferencia de CRS, que no importa los montos, en FATCA sí importan los montos y pueden ser desde los $50.000 hasta los $250.000 respectivamente. Sin embargo, aquí, digamos, es importante entrar a revisar para cada uno de los casos en específico que, digamos, podría funcionar teniendo en cuenta cuentas nuevas y cuentas preexistentes. Si quieres, Mariano, por favor, la siguiente. Para este caso, entonces, vamos, y pues las cuentas preexistentes y cuentas nuevas no son todas la misma fecha a nivel mundial. Para el caso de Argentina, en tema de CRS, la diferencia entre cuenta preexistente y cuenta nueva es a partir del 31 de diciembre del 2015, mientras que FATCA, la diferencia es a partir del 1 de enero del 2023. ¿Qué información, digamos, es muy importante tener desde el principio? Y no solamente desde el principio, sino mantener actualizada para los de CRS y de FATCA. El primer tema es la autocertificación, incluidos los W8, W9 para el caso de FATCA. La importancia de la búsqueda electrónica y en registros de papel, sobre todo para las cuentas preexistentes. ¿Por qué hablamos de las cuentas preexistentes? Digamos, ya es indiferente para el caso de las cuentas nuevas si la información se encuentra en forma electrónica o en registro de papel, porque siempre tenemos la obligación de aportar esa información. Procedimientos adicionales, por ejemplo, el tema de las cuentas de alto valor, en las cuales ya se debe solicitar también, si no se tiene la información completa, al comercial que proceda a obtener la información. Los procedimientos de conocimiento del cliente y antilavado de dinero. Importante, digamos, y aquí es fundamental, qué información yo pido en un formato para la apertura de una cuenta. Y seguramente ustedes van a ver que no en todos los formatos la información está completa. Entonces, cuando yo soy una persona natural, pues yo le pido nombre, apellidos, fecha de nacimiento, pero muy rara vez pido lugar de nacimiento, ¿cierto? Es un tema, digamos, que en CRS y en FATCA se pide. Temas adicionales, por ejemplo, como nacionalidad. Por regla general, en los formatos de apertura de las cuentas no se pide nacionalidad, son temas que se deben pedir. Temas de residencia fiscal, pues es el dato más importante para poder también definir si es reportable o no. ¿Qué sucede cuando esa persona tiene más de 2 residencias fiscales? Supongamos tiene residencia fiscal en Argentina, también tiene residencia fiscal en Colombia, pero también tiene residencia fiscal en Panamá y también tiene residencia fiscal en Estados Unidos. Pues respecto de cada uno de estos casos, es importante tener presente que se debe pedir el número de identificación tributario en cada una de estas jurisdicciones y no es suficiente tener un único número de identificación tributaria. Pasando, digamos, pues eso es de forma general la importancia de tener esos formatos
lo más completos posibles. Pasando ya al tema de las entidades, cuando una entidad es titular de la cuenta, la primera pregunta que se debería hacer, además de la razón social, es: ¿usted es una entidad no financiera pasiva o es una entidad no financiera activa? Porque de acá pues, nos va a desprender si es necesario hacer la solicitud de información de quiénes son sus controlantes y pedir toda la información necesaria de los controlantes que son personas naturales, o por el contrario, simplemente es suficiente con que diga de dónde es residente fiscal esa entidad. Por favor, Mariano. Acá entonces vamos a ver la información que se debe reportar en cada uno de los casos. Esto prácticamente se vuelve un copy-paste de la información que yo suministré, que me suministraron a mí como institución financiera. Entonces, de la persona declarable, ¿cierto? Voy a indicar el número de razón social, la dirección de notificación, la jurisdicción de residencia fiscal, el número de identificación tributaria del país al que se reporta, la fecha y lugar de nacimiento, el número de cuenta y fecha de apertura en algunos casos, los montos de las cuentas, digamos, en el caso de las cuentas de custodia, por ejemplo, debo tener en cuenta tanto los saldos, que los saldos son en todos los casos, debo reportar los saldos, pero adicionalmente, por ejemplo, en el caso de las fuentes de custodia, debo reportar intereses, dividendos, otros ingresos y monto bruto total de producto. En el caso de las cuentas de depósito, los intereses pagados, y en otras cuentas, el monto bruto pagado. ¿Por qué es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto? Porque en la generación, digamos, de los archivos que van a remitir ustedes a la administración tributaria, pues van a existir todos estos campos dependiendo de la cuenta que ustedes están reportando. Entonces, seguramente ustedes reportar la cuenta de depósito, les va a llegar a aparecer también los otros campos de dividendos, otros ingresos, pero ustedes deben tener claridad de qué información deben reportar respecto de cada las cuentas que estén reportando. Importante también tener presente qué información debo reportar respecto a la institución financiera que está sujeta a declarar. Entonces, el nombre o la razón social, la dirección de notificación, el número de identificación tributaria, ¿cierto? El número de identificación del intermediario global, ¿cierto? Y el país al que se remite la información, que es muy importante. Diferencia también puntual entre CRS y FATCA. Recuerden que cuando se cierra una cuenta al siguiente año, ¿cierto? Si cerré la cuenta en el 2023, en el 2024, no es simplemente que ya no reporto más la cuenta, sino debo seguir reportando la cuenta en CRS con un saldo cero y en FATCA el saldo antes del cierre de la cuenta. Si quieres, Mariano, te doy la palabra para que prosigas con los plazos y las sanciones. Gracias. Gracias, Juan. Bueno, para ser corto, porque ya estamos casi en horario, básicamente, como hablábamos, los reportes son anuales. En CRS lo que vamos a tener es una presentación anual al 31 de junio, después tenemos la rectificación a fines de agosto, y después en FATCA vamos a tener la presentación anual el 30 de septiembre, ahora, y todavía no salió el tema de la rectificación, así que esos serían los reportes que tendríamos que hacer anualmente sobre, obviamente, como dijimos, el año previo. Y uno de los temas que suele ser interesante o consultado, que hablábamos un poco, para ir cerrando, es el tema de las sanciones con estos regímenes. Por ejemplo, Juan, en Colombia tienen regímenes sancionatorios bastante más amplios. Una de las críticas que, volvemos a decir, se hacen desde el punto de vista de la OCDE a la hora de implementar este tipo de regímenes, son las multas que nosotros tenemos de manera formal en la LPT, en la de procedimientos, por ser bajas o no cuantiosas, o la forma de dilatarlas. Pero el elemento disuasorio que suele tener la reglamentación argentina es el tema del riesgo del CIPER.
o la exclusión en regímenes especiales tributarios o de tramitación de exenciones de exclusión o de no retención por parte de los agentes o sujetos obligados al reporte del régimen. Diríamos en conclusión sobre el tema sancionatorio, que si bien no es pecuniario para llevar a cabo una disuasión para el no cumplimiento del régimen, desde el punto de vista de Argentina, vemos que el sistema de riesgo y del tema de exclusión de beneficios, sobre todo, hay que tener en cuenta que para entidades financieras todo lo que es el tema de exenciones en débitos y créditos suele ser importante, termina siendo el elemento más disuasorio que tiene hoy en día el régimen. No sé si Juan, ya igual no vamos a llegar a dar porque estamos en horario, pero básicamente paso a las conclusiones. Que básicamente si uno analiza todo lo que es el espectro internacional y la implementación desde el punto de vista de Argentina, Argentina sí absorbe todo lo que son las reglamentaciones del CRS y obviamente con todo lo que es el acuerdo con Estados Unidos lo absorbe a través de la RG que mencionábamos. Estaría en línea con todo lo que son las negociaciones internacionales. El gran dilema que hoy en día tiene Argentina a la hora de purgar o hacer una diferenciación en los reportes, o un caso habitual que suele estar generándose dentro de la práctica son las cuentas mancomunadas o las cuentas de reporte. Nosotros sí tenemos ya antecedentes con casos anteriores a esto, como por ejemplo el del HSBC, donde el Tribunal Fiscal ya tuvo en cuenta la proporción en todo lo que son los sistemas de ajuste o proporción de designación de cuenta en base a los cotitulares de cuentas. Pero básicamente en las conclusiones es que hoy en día la entidad financiera para llevar a cabo el reporte tiene que cumplir un due diligence que se complejizó un poco más con FATCA. Hoy en día Argentina está alineado a los estándares internacionales, pero la normativa quizás amplió un poco el sistema de reportes y hoy en día los entes o entidades financieras, sobre todo, que están obligadas a todo lo que es el sistema de reportes, se están generando una complejización donde el fisco probablemente tenga o consultas o rectificaciones, sobre todo en el sistema de FATCA. No sé si Juan querés aclarar algo más en las conclusiones, si no ya estamos en hora. Sí, yo lo único que incluía, Mariano, es un tema, digamos, que he visto en la práctica que sucede, y es en Estados Unidos, en principio, digamos, y como es lógico, muchas de las cuentas, pues de los titulares de las cuentas o las personas que ejercen el control, que son personas reportables, permite ciertos comodines, desde el 2.2 hasta el 9.9, ¿cierto? Sin embargo, digamos, estas cuentas son rechazadas posteriormente por el IRS, y lo que implica es, digamos, que la institución financiera tenga que posteriormente buscar la información y hacer la corrección de la información y volver a remitir la información. Entonces, un punto, digamos, y una sugerencia que les doy es que muchas veces, y seguramente no tiene toda la información de los números de identificación tributaria, la Administración Tributaria Argentina seguramente la respuesta que les dará es: tienen unos comodines para utilizar, utilícenlos, reporten las cuentas con los números de identificación de estas personas reportables a través de estos comodines. Pero la sorpresa se va a llevar ustedes en octubre o noviembre, cuando Estados Unidos, como respuesta de los reportes realizados, va a decir: muchas gracias por decirme la causa o el motivo por el cual no tienen el comodín de esta persona reportable. Sin embargo, sigue intentando, buscar el número de identificación tributaria y repórtemelo. Entonces, es como algo que desde ya se los digo, porque creo que va a ser uno de los puntos que va a causar dolor de cabeza si desde el principio no se tiene ese número de identificación tributario idéntico. Muchas gracias. Gracias, Juan.
Está muteado, Pablo. Les agradezco mucho, nos han ilustrado en esta hora realmente de muchos conceptos muy importantes, de los cuales podemos rescatar ideas tales. Primero, el tema de este intercambio de información, en este caso bajo modalidades establecidas por Estados Unidos, como Pauta, FATCA, o algunas versiones similares con datos diferentes o por mecanismos diferentes, como Argentina con el CRS. Ahora, todo esto lo que colabora es, primero, para que haya desde el punto de vista informativo algunos quiebres de datos que normalmente eran protegidos. Si algo siempre sostuvimos en materia de entidades financieras era el famoso secreto financiero, ¿no? Que solo podía levantarse a través de la orden de un juez o de la justicia en determinados temas. Bueno, evidentemente acá hay un interés fiscal que se está llevando puesto a derechos fundamentales que estaban históricamente arraigados en no compartir la información de mis operaciones. Esto con independencia que luego el banco, para cumplir su compliance interno, nos pida el respaldo de las operaciones de determinados montos que se llevaron adelante. La pregunta que yo les hago a ustedes es, todo este movimiento a partir de la operatividad de los diferentes convenios para evitar la doble imposición, porque esto van de la mano, ¿no? Es decir, mecanismos de intercambio de información financiera, de la mano de convenios de intercambio de información tributaria. ¿Ustedes qué deparan a partir de octubre con Estados Unidos, información y tal? Que esto, como sabés, Mariano, en la Argentina, y te contamos, Juan, ha sido ese gran incógnita, ¿no? ¿Qué pasa con Estados Unidos, lo firmado, no firmado, entramos, no entramos? ¿Cómo ustedes están proyectando este funcionamiento operativo a las cuentas que allá se dan y este paquete completo, ¿verdad? Sí, yo digo, primero, esto ya lo hablamos en su momento con Juan, que ellos ya están avanzados, lo transmiten y reciben. Y por eso era un poco lo que yo mencionaba al principio, que en cierto punto vuelve a cobrar relevancia charlas de hace mucho tiempo sobre el tema de el interés que pueda haber de transmitir o no información desde un país u otro. La realidad es que hoy en día lo que estamos viendo, y sobre todo por la ARG, estamos viendo que nosotros tenemos obligatoriedad como entidad financiera, de custodia, de depósito y demás, desde el punto de vista de Argentina, para transmitir lo de los no residentes. Acá la gran consulta es si nosotros vamos a cumplir con la confidencialidad y todos los sistemas de seguridad que nos piden de Estados Unidos para ellos transmitirnos a nosotros la información de afuera. Hoy en día eso está en proceso, supuestamente o técnicamente se está analizando. Una de las cosas llamativas que hay dentro del convenio de información que firmó Argentina con Estados Unidos, desde mi punto de vista, es, punto uno, que el convenio ya aclara que va a estar siempre bajo revisión y se puede dar de baja ante un no cumplimiento de sistemas o de confidencialidad. Entonces, todo el tiempo va a ser dinámico este convenio bajo posiciones de Estados Unidos. El gran conflicto que yo creo que va a tener Argentina en este convenio de intercambio de información va a ser sobre todo en la revisión de los esquemas que hay sobre contribuyentes quizás que hoy en día no están haciendo la transparencia fiscal internacional ante determinados esquemas, operando en el mercado, que obviamente ante una fluctuación de información sería muy sencillo para el fisco determinarlos, y ahí es donde entra la necesidad del fisco argentino de reforzar todo lo que es el beneficiario final, que hoy en día no lo tenemos actualizado, y sí lo tiene Colombia, que básicamente lo hablamos bastante con Juan, pero básicamente desde el punto de vista de Argentina, yo creo, hoy en día, puntualmente lo que necesita es dar la confianza al Estado extranjero de la protección de ese dato, confluyéndose sobre todo sobre doctrina internacional o centros de estudios que están enfocándose mucho en todo lo que es tanto lo del tema de hackers como todo lo que es
la implementación de la inteligencia artificial, de todo lo que es el daño a los derechos personales del contribuyente, donde obviamente el fisco de Estados Unidos probablemente ponga foco y va a examinar antes de dar luz verde, pero ya el convenio predetermina de que dé luz verde un año, no quiere decir que el año siguiente vuelva a dar luz verde. Entonces va a ser algo dinámico y obviamente hoy en día lo que tenemos nosotros seguros es que tenemos una RG activa, pero es para un no residente que está operando en Argentina y en realidad lo que tiene que poner foco el fisco es que le llegue la información y afianzarse bien desde mi punto de vista en todo lo que es beneficiario final y que sea efectivo para poder controlar esa evasión fiscal que no va a terminar siendo en muchos casos control fiscal porque muchas no van a estar declaradas. Pero me parece que Juan, que esto sí lo hablamos y puede terminar en Colombia, cómo sucedió este intercambio desde el punto de vista de Estados Unidos a Colombia, ¿no? Sí, Mariano, gracias. Creo que tu apreciación es súper puntual y va al tema también que iba a tocar yo. Principalmente en estadísticas, por ejemplo, en Colombia, Estados Unidos no hace parte ni siquiera de las 5 jurisdicciones que más reportan información de afuera hacia adentro, ni Colombia hacia afuera. Principalmente por lo que vimos de cuentas reportables de Colombia a Estados Unidos, ellos utilizan unos topes, ¿cierto? No van por cualquier monto, sino van, digamos, por llamarlo así, por peces gordos, ¿cierto? Entonces no les interesa, digamos, que vino y abrió una cuenta y puso $1,000 en la cuenta, no les interesa mucho ese tipo de gente. Pero también, y lo hablábamos un poco con Mariano, y es, digamos, esa dicotomía o diferencia entre una cuenta reportable de Colombia, bueno, en el caso de ustedes de Argentina, Estados Unidos, y la diferencia entre Estados Unidos reportando una cuenta, digamos, argentina. Principalmente con el tema del pago de los intereses de $10 mínimos, ¿cierto? Existen muchos productos en Estados Unidos que no simplemente no van a dar un pago de $10 por parte de la institución financiera y en principio se saldría esa cuenta como una cuenta reportable. Entonces, creo que pues es un tema fundamental, intercambio automático de información sobre cuentas financieras. En principio, el que no tiene mucho conocimiento de cuáles son las cuentas que va a reportar Estados Unidos a Argentina, pues seguramente se asustará, saldrá y ya tengo activos omitidos en el exterior, los declaro, los normalizo, pero digamos, si ya digamos, entra a profundidad, contrata un bufete de abogados o digamos, revisa esto con la serenidad del caso y entiende cuándo es que se va a reportar una cuenta desde Estados Unidos a Argentina, pues seguramente va a decir, mire, pues mi producto financiero que yo tengo en Estados Unidos no me va a ser reportado a Argentina, no tengo ningún inconveniente. De hecho, hicimos en la práctica varias solicitudes a instituciones financieras de Estados Unidos que nos dijeran qué productos tienen que no reportan FATCA y la mayoría de productos que tienen no son reportados bajo FATCA. Entonces, digamos, no sé qué tanto le sirva tampoco a Estados Unidos, no sé qué tanto le sirva a Argentina, digamos, desde la práctica no nos ha servido mucho la información suministrada. Sin embargo, pues crea indicios pues a la gente cierto tema de temor más que un tema de efectividad. Se genera lo que se llama el riesgo de fiscalización, ¿no? Y el riesgo de ajuste. Bueno, para ser justos con el tiempo, hemos cumplido más que de sobra, han cumplido ustedes más que de sobra con la expectativa y creo que festejamos este tema que realmente es de interés. No son muchos los que lo conocen y valoramos mucho la presencia, Mariano, Juan, tuya en particular con tu experiencia desde Colombia y desde ya en nombre, como lo dije al principio, en nombre del Instituto de Derecho Tributario, del doctor Haddad en particular, del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, de la Capital Federal, agradecemos mucho la participación en esta mesa redonda y a los asistentes, espero hayan podido aprovechar
los varios conocimientos que fueron todos comprimidos. Creo que tenemos que volver a repetir un poco más y ver cuando esto esté en funcionamiento, cómo va a estar aplicando algunas experiencias en estos casos puntuales como el que mencionaba Mariano, con el HSBC y los que participamos en esas defensas que han durado tantos años. Bueno, gente, muchísimas gracias y quedamos a disposición para otro momento. Muchas gracias a todos. Muy Hasta amables. luego, muchas gracias. Hasta pronto, gracias, Hasta luego. un gusto. Hasta luego.